Gracias. Buenas noches o buenas tardes, es una satisfacción estar todos acá festejando un nuevo aniversario de Punta del Este. Quiero agradecer muy especialmente esta invitación del municipio y muy especialmente a Graciela Clavijo y a la Comisión de Turismo que tuvieron la feliz idea de invitarnos a recordar los inicios de nuestro balneario. ¿Qué es lo que estamos conmemorando? No es otra cosa que la promulgación de una ley. Y en un país republicano como el nuestro, eso es muy bienvenido. Porque el pueblo de Punta del Este fue declarado oficialmente pueblo por la ley 3186 y precisamente el 5 de julio de 1907, el presidente de la República, Claudio Williman, la promulgó, ¿verdad? Este era Claudio Williman. Ustedes vieron que un homenaje que Punta del Este le ha hecho al presidente Williman es designar con su nombre la costanera. Ustedes dirían, ¿por qué la costanera se llamaba Williman? Bueno, en principio, porque él fue el que promulgó esta ley, y en segundo término, porque él propulsó la construcción de esa carretera que unía Maldonado con Punta del Este. Pero ¿cómo llegamos a esta ley? ¿Por qué llegamos? ¿Cómo llegamos, verdad? ¿Por qué se declaró pueblo Punta del Este? ¿Cómo era la situación de Punta del Este en 1907 que determinó que el Estado dijera vamos a declarar pueblo? Cuando dicen declarar, no es lo mismo que crear, o sea, declara algo que ya existía, algo preexistente. Entonces vamos a analizar cómo fueron las décadas anteriores hasta que lleguemos a 1907. La primera construcción que surge en la península de importancia es el faro. Acá lo ven ustedes en una foto bien antigua del faro de Punta del Este, construido por Tomás Libarona en 1860. Era el faro que estaba en Lobos, que se trasladó, se había inaugurado en 1858 en Lobos y se trasladó a Punta del Este en 1860, se construyó la torre. Y fíjense la construcción lateral que hoy estaría ocupando la calle, que pasa la calle 10, la calle 2 de febrero, que pasa por ahí, y vieron que era un Punta del Este totalmente desconocido, con ovejas, tiene casi 25 metros de altura. Otro edificio importante de esa época es, previo a la declaratoria de pueblo, es la aduana de Punta del Este, que se comienza a construir en 1885. Incluso, por primera vez un presidente vino a Punta del Este cuando se colocó la piedra inaugural de esa importante construcción, que fue el presidente Máximo Santos. Estamos hablando de 1885 y se concluye en 1887. El arquitecto fue Jaime Mayol, que también se construyó no solo el edificio de la aduana, sino también el muelle de la aduana. Siguiente. Acá vemos otra foto de la aduana desde el faro. ¿Verdad que es un Punta del Este totalmente desconocido para nosotros? La vemos desde el faro, vemos la parte de atrás de la aduana, pero fíjense ustedes en un mástil que hay, que surge ahí con unas cuerdas. Ese no era otro que el mástil de Antonio Mrac. Y acá vemos a Antonio Mrac y a Matilde Rivero. Ellos fueron pioneros de Punta del Este, porque fueron los primeros, de los primeros por lo menos, en establecer los servicios públicos, como la estación semafórica. A través de ese mástil, Mrac, que era un práctico Lehmann, se comunicaba con los barcos que iban ingresando al Río de la Plata y mediante un telegrama que al principio lo mandaba desde Maldonado, le hacía saber a Montevideo y a Buenos Aires qué mercadería estaba llegando, qué barco estaba llegando, para que estuvieran preparados esperándolo. Ellos también fueron los primeros que inauguraron el servicio de telégrafo en Punta del Este y el de correo. Y a Matilde Rivero le correspondió, ella no era maestra, pero como habían tantos niños en Punta del Este en esa época, había un montoncito de niños, por lo menos, fue la que impulsó la primera escuela no oficial. En su propia casa reunía a los niños y les daba clase. Fíjense esta foto qué bonita que es,
Esa foto es aproximadamente donde está vamos a pasar un chivo, vamos a hacerle propaganda a la pizzería Atrevida. Por ahí estaría estas construcciones, y en la calle 9 vendría a ser, y fíjense esa torre de madera que está sobre el medio, vieron el mástil que yo les mencionaba, y esa torre de madera que yo les digo, arriba está MRAC con un catalejo mirando el ingreso de los barcos. Y seguramente estos son sus hijos. Y en una de esas casitas, la señora de MRAC daba clase, ¿verdad? Hacia 1800, es en 1883 que MRAC empezó con sus trabajos. En 1890 quedaba concluido el plano de mensura, es decir, de amanzanamiento y de fraccionamiento, de establecimiento de las calles de Punta del Este, confeccionado por el agrimensor Francisco Zurroca. Y acá, de acuerdo, sería muy largo contarlo, tenemos terrenos que son de tres tipos: los que pertenecen al Estado, los que pertenecen a la sucesión Lafone y los que pertenecen a enseñanza primaria, a las escuelas públicas. Eso quiero que lo mantengan en la memoria para más adelante. Siguiente. En 1888 se construyen estos galpones blancos que ustedes ven ahí. Es la empresa de pesquería. Era una empresa, en 1888, que se forma para abastecer de pescado a las ciudades de Montevideo y de Buenos Aires. Vino con todo, con mucho personal, con varias embarcaciones. El gerente era Julio Boet, y verdaderamente haciendo un seguimiento de la producción de esa empresa, logran incluso que se abarate el pescado tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Los voy a ubicar. Esa empresa estaba construida donde después funcionó el Hotel Palace, o sea, donde funcionó la calle, entre la calle 9 y la calle 10, y donde muere Gorlero, ¿verdad? O donde nace Gorlero. Y esa playa que se ve atrás no es otra que la playa Mansa. Vieron que no hay ninguna otra construcción. Ahí, agudicen la mirada, van a ver en el fondo, en los mismos galpones, con una torre, ¿verdad? Eso era Punta del Este. Estaba esa empresa, estaban los ranchos donde vivían los faineros, estaba la aduana, estaba el faro, habían pescadores también. Pero, ¿qué pasó? La empresa de pesquería deja de funcionar en 1889. Muchas veces, como sucede con muchos de los negocios en Punta del Este, que arrancan muy bien y después dejan de funcionar. Aparentemente el Estado le revocó la licencia a la empresa porque los concesionarios de la explotación de la matanza de lobos en la isla de Lobos se quejaron de que el continuo trajinar de las embarcaciones disminuía, ahuyentaba a las lobadas, entonces no les permitía hacer una explotación y se causó. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Esa empresa de pesquería pasa a ser de Pedro Rizo. ¿Quién era Pedro Rizo? Para adelante. Otra. Pedro Rizo fue el primer hotelero que tuvimos en Punta del Este. Pedro Rizo no era otro que el capataz de la empresa de pesquería. Cuando la empresa cierra, a él se le adeudan salarios. ¿Y qué se le ocurre a Boet? Pagarle al capataz con los galpones esos que no valían nada, que tampoco valía nada el terreno. Entonces, fíjense, y ahí vemos el hotel de Pedro Rizo. Esta foto es bastante posterior a esa época, esta ya es del 1900, pero en 1889, el diario El Conciliador de Maldonado, el 14 de noviembre, dice: a los bañistas, pongo en conocimiento del público que en el antiguo establecimiento de pesquería de la Punta del Este se alquilan piezas para los bañistas, contando con 10 cómodas y espaciosas piezas, cocinas y demás comodidades, para tratar concurrir al mismo establecimiento, el encargado. Fíjense que no había teléfono, no había nada, ¿no? En esa época.
Bueno, y a partir de ahí, ese fue el comienzo de la hotelería. Ese es el antecedente más antiguo de la hotelería en Punta del Este. Posteriormente, el Hotel de Rizo evoluciona, mejoran sus construcciones. Su esposa Delfina era muy buena cocinera, sobre todo de cocina de mar. Y en 1916, Rizo vende su hotel a don Cayetano Zuní. Y acá tenemos a don Pedro Rizo, ya muy mayor, él fallece, si no me equivoco, en el año 28, con su sobrina María, ¿verdad? Pero estamos nombrando una serie de pioneros que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de Punta del Este, porque sin hotelería no hay desarrollo del turismo, ¿no? Esa es la oficina del cable, ustedes saben, esto está en la playita ahí del Emir, donde hacen surf los jóvenes, no tan jóvenes. Ahí una compañía había establecido el cable de conexión entre el Río de la Plata y Río de Janeiro, y de Río de Janeiro a Europa, mediante el cual se comunicaban. Y la oficina en Punta del Este del cable era esa, la atendía un hijo de Burnett. Esto es un poquito, era el cable submarino, ¿verdad? Iba por debajo del mar. Es para que tengan una idea de lo que era ese Punta del Este antes de la ley, ¿verdad? En el siglo XIX específicamente. Pero ¿cómo se llegaba a Punta del Este? Ahí vemos la diligencia de Estanislao Tassano, el bisabuelo, si no me equivoco, de Alfredo Tassano. Cómo están subiendo un médano, seguramente es en Portezuelo, le pedían a pasajeros que se bajaran, porque así los caballos no hacían tanto esfuerzo para trasladar, para poder avanzar en la arena. Y acá lo vemos porque como no habían caminos, todo se hacía por la costa y sobre todo donde estaba la arena un poco más firme, ¿verdad? Y así es como se llegaba a Punta del Este, y a pesar de todo la gente venía, y muchos lo elegían para veranear. Los primeros turistas, no existía el término, ¿no? Veraneantes o bañistas, como se le decía, eran de Maldonado, de San Carlos y de Minas, que fueron los primeros que descubrieron Punta del Este. Luego, ya más avanzado el tiempo, el muelle ya estaba construido, estamos hablando de 1887, empezaron a llegar por barco. Anteriormente llegaban por barco, pero a Las Delicias, donde también existía un muelle. Acá vemos el muelle de pasajeros, como se le llamaba, que hoy por hoy existe, pero es todo de cemento. Muchos de ustedes habrán conocido ese muelle de madera. Fíjense la gente cómo iba vestida. Era un verdadero paseo ir a recibir a la gente. En esa época no existía el COVID. Siguiente. Acá vemos una familia recién llegada del barco, bajada del barco, que no son otros que la familia Lafone. Los Lafone habían comprado la península e hicieron un acuerdo con el Estado uruguayo y se obligaron a fraccionar en terrenos, en parcelas, Punta del Este. Esas parcelas, ellos se quedaban un tercio, otro tercio era para el Estado y un tercio lo donaban a las escuelas públicas del departamento. Por eso al principio era muy difícil hacerse de un terreno en Punta del Este, porque los únicos disponibles después de 1890, cuando se hicieron las adjudicaciones, eran los que pertenecían al Estado, o sea, un tercio de esos terrenos, porque los Lafone habían muerto y estaba en trámite su sucesión. Hasta que no hubo indivisión, no se procedió a poderlos vender. Y lo mismo pasó con las escuelas, con los terrenos adjudicados a las escuelas que salieron de la indivisión recién en 1940. Siguiente. Bueno, y acá vemos las primeras construcciones, que estas aparecen a partir del 1900, o sea, vamos avanzando y llegando a 1907. Eran construcciones algunas muy rústicas, pero la gente al principio venía al hotel de Pedro Rizo, y el propio Rizo los alentaba a levantar sus construcciones, sus residencias de verano. Se dice que el primer chalet, porque enseguida se empezaron a llamar chalet, la primera residencia fue la de Vicente Ortega, que no tengo acá una foto, no encontré ahora, está detrás del hotel de Pedro Rizo. Era una construcción en altura, se llamó Villa Amparo.
Acá vemos también una de las primeras construcciones. ¿Saben dónde está ubicada y cuál es? Bueno, esta, si estuviéramos en vivo les preguntaba, pero ahora no tengo que contestarme yo mismo. Este es el chalet La Bola, que está enfrente a la iglesia de Punta del Este y que tiene ahora una torre con una especie de cúpula, ¿verdad? Pero esta era la primera versión de ese chalet. Sigue. Esta era la casa de Carlos Burmester, que estaba sobre la playa Mansa. Vieron que convive todavía un Punta del Este rural con una inversión importante en residencias. Tenemos que ubicarnos que estamos hablando de la primera década del siglo XX, ¿verdad? Acá vemos otro chalet. Fíjense en el vehículo, fíjense que no habían prácticamente caminos. Fue una residencia muy conocida, que estaba ubicada donde hoy está, y acá hacemos propaganda de vuelta, siempre le hacemos a los mismos, che. Virazón, el restaurante Virazón, se llamaba Loreley, y era la residencia que hizo Seijo, que después se la vendió el presidente Amézaga, y que parecía un pequeño castillito y estaba en una de las puntas de la playa Mansa, ¿verdad? Y acá vemos ya una vista desde el faro, que no es exactamente es un poquito más avanzada, pero acá ya vamos teniendo una idea de cómo se va conformando el balneario. Lo más importante de Punta del Este eran los baños de mar. Y acá vemos en la playa Mansa, que era la principal playa, donde hoy es el puerto seco, donde descansan las embarcaciones durante el invierno, y que ese espacio se le ganó al mar, esa era una playita que subsistió hasta la década del 70. Yo me llegué a bañar y muchos de ustedes también, que a lo último el piso era bastante aceitoso, porque los residuos de las embarcaciones estaba contaminada. Bueno, y ahí vemos el uso que hacían de la playa, las vestimentas. Acá vemos desde el otro ángulo, en el fondo se ve el Biarritz Hotel, que ahora vamos a hablar de él, y como un Punta del Este completamente distinto, diferente, desconocido. A mano izquierda de ustedes verán un molino de viento para extraer el agua. Acá vemos esta foto ya es de 1911, 1912, o sea que me estoy adelantando, pero es muy bonita y no me resistí de mostrársela. Fíjense a la izquierda que aparece cortado un policía, y también a la derecha abajo con cascos blancos, parece una colonia inglesa. Y la vestimenta de la gente, cómo iba a la playa en esa época, ¿verdad? ¿No resulta interesante? Las señoras eran las que más disfrutaban, las menos prejuiciosas. También tengo que decirles que para entonces, desde 1890, existían los edictos de baño. Y los edictos de baño establecían que en Punta del Este tenían que haber dos playas, una para hombres y otra para mujeres. La de las mujeres era la playa Mansa o playa del Plato, como se llamaba, y la de los hombres era la playa que después se conoció como playa de los ingleses, que era peligrosísima, ¿verdad? Y lo mismo sucedía en las Delicias. En las Delicias, tomando como referencia el muelle, decían que hacia Punta Ballena era para un sexo y hacia Punta del Este era para el otro, y dejaban 2 cuadras en que no se podía bañar nadie. Era una suerte de zona neutral, y era para que no se observaran unos a otros. Y era muy frecuente, sobre todo, que los caballeros, con algún larga vista, intentaran mirar para la otra playa. Bueno, acá en Punta del Este felizmente nunca se cumplió a rajatabla esa ordenanza y todos se bañaban en común, como siempre, Punta del Este dando la nota. Porque ven, acá hay gente, hay hombres y hay mujeres. Los hombres casi siempre están mirando, ¿vieron? Como yo, a pesar de que los trajebaños eran, bueno, pero ver el tobillo en esa época ya era una gran cosa. Acá vemos otra foto. Esta foto está sacada donde está la vaca y el árbol, en el Yacht Club. Es una visión desde ese ángulo de Punta del Este. Esta también es muy bonita, pero acá lo que quiero destacar es la existencia de las casillas en la playa. ¿Vieron esas construcciones sobre, como si fueran palafitos? Bueno, esas construcciones eran las casillas de baño. La gente no iba vestida de traje de baño, a pesar de que los trajes
de baños de esa época eran enterizos totalmente, la gente se cambiaba para ir a la playa y usaban esas casillas que pertenecían a los hoteles de Punta del Este. Cada hotel tenía su propia casilla. E incluso algún hotel tenía una gran bañera donde calentaba agua de mar y la gente se podía dar una suerte de baño de inmersión que era muy original, ¿verdad? Y acá vemos dos paseantes trajeados, paseando y disfrutando del mar de Punta del Este. A la playa solamente se iba a la mañana. A la tarde se hacían cabalgatas, se hacían bicicletas, se jugaba en los hoteles, se jugaba a juegos no solo de salón, sino en el exterior, como la gallinita ciega, y lo jugaban los grandes. Sería divertidísimo. No se olviden que en esa época se había puesto de moda, y más que de moda, los médicos recomendaban fervientemente los baños de mar como para recuperar la salud, o sea que era muy bueno. Y acá es lo que yo les decía, la playa de los ingleses, ¿verdad? Es una foto de unas damas en esa playa que era mucho más bravía porque estaba sobre el océano Atlántico. Bueno, y acá sí, acá comienza en 1905, 1906 con seguridad, comienza la agitación en Punta del Este, porque estamos a un año de la declaratoria de la ley, de la promulgación de la ley. En 1906 comienza la construcción del Biarritz Hotel. Era un hotel impensado para la época. Acuérdense aquellos galpones que constituían el hotel de Pedro Rizzo, que por más que el pobre Rizzo los mejoraba, en una crónica periodística de una época, de un diario de Rivera, decían que el hotel se llovía como afuera, pero que era muy lindo por la comida, porque la gente era muy amable, pero se llovía como afuera. Bueno, irrumpe este hotel para dar cabida a un turismo más sofisticado, a la aristocracia de porteña y montevideana, ¿verdad? Y es muy importante su aparición, porque es una construcción tan importante. Primero, los materiales para la construcción tuvieron que traerse por barco, porque no había camino que uniera Punta del Este con Maldonado. Y a su vez, motivó que muchas familias se radicaran en Punta del Este a trabajar como operarios, como obreros, como carpinteros, como sanitarios, en la construcción de ese hotel. Se inauguró en la temporada 1907-1908. Y era, ya les digo, era muy lujoso el mobiliario, la vajilla se mandó a traer de Europa con el logotipo del hotel. Se importó un dínamo de 8 toneladas para darle electricidad. No se olviden que la electricidad a Punta del Este recién llega en 1916. Y también se trajo por cañería desde donde hoy está el Conrad. Ahí había un manantial que hoy está entubado, de la Pastora. Se trajo el agua para el hotel y de paso se puso en la plaza de Punta del Este para que los vecinos también se surtieran de agua. O sea que ya tenía 2 restaurantes, una peluquería, una biblioteca, un salón de música, tenía habitaciones para los huéspedes y también para el servicio, ¿verdad? O sea, tenía una cámara frigorífica, era una cosa, el primer 5 estrellas que tuvo Punta del Este. Y acá vemos una de las acciones, fíjense, del Biarritz Hotel, que se va a completar un capital de 400.000 pesos oro de la época. Y las acciones, esta es la 197 y sale 10 pesos. Yo no la tengo, es una fotografía nada más que tengo. ¿Vale? Ahí. Bueno, y acá vemos otra foto ya posterior del Hotel Biarritz. Ustedes me preguntarán, ¿quién es este señor? Bueno, este señor era el diputado por el departamento de Maldonado, Juan de Dios de Vincenzi, o de Vicenzi. Él había sido electo en 1905 y fue, junto con con el doctor Martín Suárez, que era representante por Cerro Largo, pero había sido representante por Rocha, y Julio María Sosa, que también era diputado, los tres presentan ante el Parlamento el proyecto de ley para la creación del pueblo de Punta del Este. Fíjense que en ese entonces la prensa escrita era muy importante.
y quienes hacemos investigación histórica nos referimos muchas veces a ello. El periódico Vida Nueva, que era un periódico colorado que aparecía en Maldonado, en 1906, en enero de 1906, hizo un censo por cuenta de ellos, ¿verdad? Y dijeron que en Punta del Este habían 492 habitantes, 111 casas construidas, 20 en construcción y unas 300 por construirse. Como verán, el censo muy preciso no era, pero daba una idea del movimiento que había. Y el propio vecindario y sobre todo los empresarios estaban inquietos por ese crecimiento de Punta del Este y a su vez, como yo les decía hoy, que recordaran que habían pocos terrenos fiscales, pocos terrenos del Estado, hasta ese momento los terrenos se denunciaban, es decir, que uno iba a la intendencia del momento, que era la Junta Económico-Administrativa, sacaba un papel sellado, pagaba los timbres, y con eso le daban un terreno. Tenía así la obligación de poblarlo, de cercarlo, y muchos terrenos fueron adquiridos de esa forma, pero era un tercio de los terrenos nada más que existían. Mucha gente ocupaba los terrenos de los lafones o de las escuelas, que después lo fueron dejando. Y entonces después cedían el boleto ese de cesión del terreno, lo cedían y a altos precios. No habían pagado más que el timbrado y después lo iban vendiendo. Y también la prensa de la época da cuenta del valor de los terrenos. Estamos hablando de 1905, 1906, y a este señor, cuando hace uso de la palabra para fundamentar por qué tenía que salir la ley, en el diario de Senados de la Cámara de Diputados, decía que era imperioso declarar pueblo al caserío que se había formado en la Punta del Este, porque se estaban haciendo fuertes inversiones y que era muy importante dotar de autoridad, de orden al nuevo pueblo que estaba surgiendo. Y a esto le agregaban que eran muy salutíferas, decía, las aguas oceánicas que lo bordeaban, y que tantos los veraneantes de Montevideo y de la Argentina lo elegían como destino de verano. Bueno, lo único que se discutió también, otra cuestión, fue el nombre. Todos sabemos que anteriormente a Punta del Este se llamaba Ituzaingó. El antecedente de eso es que en 1929 el alcalde de Maldonado, Francisco Aguilar, había solicitado que se fundara un pueblo en Punta del Este que llevara el nombre de Ituzaingó en honor a la batalla ocurrida 2 años antes, en 1827. Pero el gobierno le contestó, fíjense que no se había jurado la primera Constitución Patria, estamos hablando de 1829, que eso no era posible porque el erario no tenía los fondos, entonces nunca se concretó esa designación. Y cuando se hace esta ley, la ley 3186, que declara pueblo a Punta del Este, se decide que era más, por razones diplomáticas, era mejor llamarlo Punta del Este, como todo el mundo lo conocía, le decían la Punta del Este, que es un nombre geográfico, que Villa Ituzaingó, y quedó Punta del Este, que es como lo conocemos ahora. A este debemos sumarle que en abril de 1907 se fundó la primera escuela pública de Punta del Este, que funcionó en un local arrendado enfrente de lo que hoy es la iglesia de Punta del Este, porque habían muchos niños, y eso nos habla de la densidad poblacional que había. En esa época no era la escuela número 5, sino la escuela número 16, y era rural en esa época. En 1903 se había solicitado los terrenos para la construcción de la capilla, de la iglesia, que estaba emplazado donde están. Son 3 lotes que los pidió un cura que venía a pescar, el padre Pons, venía a pescar a Punta del Este, y era de los primeros que celebró misa, al principio en el Faro, después en el Hotel de Pedro Rizo, y en 1909, esta foto es un poco posterior, miren qué foto artística, seguramente es de Cubela, y el chalet de los Van Pévor allí, que todavía está, la capillita esta se inauguró en 1909. Acá vemos el chalet La Bola, que yo les mostraba hoy, y la gente saliendo o yendo a misa, ¿verdad?
Pero miren los cercos, ¿no? Y ahí está el sello de la foto Cubela. Bueno, después empiezan a aparecer los primeros hoteles, ¿no? El Gran Hotel España, en la calle 2 y en la calle 9, que era de Joaquín García, después explotado por Míguez, que es de 1911. Miren la propaganda que hacía, esta era una serie de postales que emitió el hábil hotelero, y lo hacía aparecer mucho más cerca de la playa de lo que estaba, o sea, el dolo bueno de los comerciantes, y esa era la calle 9, pero fíjense además el atuendo de baño, ¿no? Era una sirena que estaba mostrando para atraer a su público. Luego aparece el British House en 1910, del matrimonio Pitot, del matrimonio francés. Luego, bueno, fíjense cómo estaba a esta altura el hotel de Pedro Rizo. Ya tenía unas construcciones un poco más importantes y se conocía como Gran Hotel Central de Sunín. Cayetano Sunín era un próspero comerciante de Aiguá que lo compró, abierto todo el año, y hoy por hoy este hotel, después, con el tiempo, llegó a ser el Hotel Palace. Hoy no funciona más, ¿verdad? Pero se iba dotando de una infraestructura a Punta del Este. Esto, ¿saben qué es? Es la avenida Gorlero. Miren lo que era Gorlero. Y esa no es otra que la Casa de los Gorleros. O sea, donde está ubicada la alcaldía, donde está ubicado el municipio. Siempre en el punto alto, la calle más alta que hay en Punta del Este es Gorlero, ¿verdad? Como en la punta de la cuchilla, por decirlo de alguna forma. Pero fíjense lo que era. Sí habían transparentes y tamarices, que eran los árboles que resistían un poco más el viento. Y seguíamos necesitando infraestructura. En 1911 aparecen los Sader, con la casa Sader, que era una gran pulpería, porque ellos eran marcachifles, vendían, comercializaban en el campo, en principio en pan de azúcar, en minas, y después ven, en verano, empezaron a venir a Punta del Este y no se fueron más. Abrieron esa casa y empezaron a vender artículos tipo una pulpería, pero después se convirtieron también promocionaban los terrenos, se convirtieron en los primeros inmobiliarios, y hasta autos vendían, ¿verdad? Y para terminar, les voy a mostrar una vista de Punta del Este desde el Biarritz, donde ya lo vemos un poquito más armadito. Con esto, mis amigos, espero que les haya gustado. Hemos intentado homenajear a Punta del Este y no hemos pasado de 1910, 1912. Nos queda toda una historia, todo un homenaje a quienes vinieron después, y como los Mrac, como los Rizo, como todos aquellos que apostaron a Punta del Este, siguieron dándole cosas. Porque eso es lo grande de Punta del Este. Todos, de una forma o de otra, le han aportado. Al principio, aquellos que eran pescadores, faineros, boteros, empleados de la aduana o del faro, se convirtieron en agentes turísticos, en mozos, en los primeros inmobiliarios, y vinieron otros con capitales que engrandecieron Punta del Este. Y en ese rumbo tenemos que seguir. Así que bueno, muy feliz cumpleaños Punta del Este, y gracias por darme la oportunidad al municipio de conversar esto con ustedes. Muchas gracias.